Pasé mucho tiempo de mi vida creyendo que yo estaba mal, que yo estaba errado, creyendo siempre que yo era el problema. Y sí, muchas veces lo fui, muchas veces fui el problema. Fui el peor de la relación, el peor amigo, el peor hijo. Hoy que estoy construyendo unos hábitos y una manera de vivir diferente a la que vivía a través de la disciplina, entiendo que está bien reconocer los errores, está bien incluso hasta sentirse mal por haber fallado, pero no dejes que eso te marque, que eso guíe tu forma de ser. No te quedes en que sos una mala persona por haber errado una vez, o dos, o tres, o cuatro, o 10. No importa las veces que te equivoques, somos seres humanos, somos personas que estamos aprendiendo en el día a día y a través de la vida. Y siempre nos podemos equivocar, siempre podemos fallar. El gran problema está en que no aprendas de eso, en que no puedas redimirte mediante tu propio crecimiento personal. Porque perdón podemos pedir perdón todos y todas, pero es simplemente una palabra. Yo mismo he llegado a un punto en cansarme de pedir perdón. Y ahí fue cuando entendí que para en realidad merecer el perdón de las personas a las que le fallé, yo mismo tengo que crecer. Yo mismo tengo que ser mejor persona. Yo mismo tengo que ser mejor persona. Si no, cada perdón no te lo mereces. Cada disculpas que te dan, no te las mereces. Siempre hay tiempo para poder retraerse hacia uno mismo y buscar la paz interior como para aprender y entender en qué fallaste. Porque yo puedo pegarle una piña a alguien y después pedirle perdón y es lo mismo, ¿me entendés? Capaz esa persona me pide, me da su perdón, acepta las disculpas, pero el verdadero problema está en que vos sabés que lo podés volver a hacer de nuevo y que sos una persona que lo volvería a hacer. Y ese es el gran punto. Perdón te puede dar cualquiera, es una palabra. Yo mismo te puedo decirte perdón, pero en el fondo el verdadero perdón, el verdadero perdón, el perdón que nos decimos a nosotros mismos, perdonarnos, disculparnos a nosotros mismos, aparece cuando mejoramos y cuando cambiamos, cuando crecemos como personas y podemos dejar atrás esa identidad que generaba ese mal, que generaba ese dolor hacia otras personas e incluso hacia nosotros mismos. El perdón es vital porque si no podemos perdonarnos, si no podemos perdonar, no podemos soltar ciertos dolores, ciertas sensaciones, ciertos momentos horribles de nuestra vida. Incluso por más que nos hayan hecho cosas, suele pasar que nos sentimos culpables. Por más que alguien nos haya hecho algo a nosotros, nos sentimos culpables. Y esa sensación de estar sosteniendo una daga que está clavada en el pecho no se va hasta que nos podamos perdonar. O sea, que podamos perdonar a la persona que nos hirió. Perdonar es el primer paso para desapegarse de aquellas situaciones que nos generan dolor en el día a día. Cuando nos lastimamos el cuerpo nos ponemos una curita, nos vendamos, tomamos alguna pastilla, yo no, pero bueno, hay gente que toma pastillas o lo que sea, depende del caso, ¿no? Obvio. Y dejamos que cure la herida. Cuando alguien nos daña, no nos tomamos el trabajo de curar esa herida. Quizás seguimos con nuestra vida y mañana, pasado, dentro de un año, dentro de 10, sigue estando ahí. Ven, papi. Perdonate a vos mismo, perdonate a vos misma. Nos podemos equivocar, podemos fallar. A nosotros, a nosotras o a las personas que más queremos, somos capaces de hacer mucho daño.
Somos la única especie que se puede autodestruir. Y la única manera de cambiar eso es perdonándonos, perdonando a los demás, aceptando que hemos fallado y teniendo el compromiso para mejorar en el día a día. Hoy en día, después de tantos años, puedo empezar a reconocer que he fallado mucho, que me he equivocado mucho, que he lastimado mucho a otras personas y que me he lastimado mucho a mí mismo. Y de a poquito me estoy empezando a perdonar. ¿Cómo? Como dije recién, creciendo como persona. Una vez que empezamos a crecer como personas y que empezamos a ser más conscientes de nosotros mismos y de lo que somos, ahí recién te vas dando cuenta, muy de a poco, en qué partes de tu vida, en qué partes de tu ser hay dolor. El cuerpo nos avisa mediante los nervios, el alma nos avisa mediante los sentimientos. Por darte un ejemplo, más adolescente, me pasaba que cada vez que veía una pelea sentía muchísimo miedo, muchísimo miedo. Por más que yo no esté involucrado en la pelea, sentía muchísimo miedo. Me paralizaba, sentía como un dolor en el pecho, como un nudo en el pecho. Era una pelota de básquet que tenía acá, ¿entendés? Y, y no entendía por qué. Me costaba entender por qué si ni siquiera yo estaba entrometido, ¿viste? Cuando me empecé a dar cuenta de eso, cuando empecé a ser más consciente de que esa sensación era extraña en mí y no la quería tener porque me hacía mal, porque me llenaba de angustia, empecé a revisar mi pasado, empecé a recordar mi infancia, empecé a pensar en qué momentos vi o estuve involucrado en alguna pelea, porque sentía, y suele pasar, que eh, lo que te genera un sentimiento negativo es el eco de algo pasado y te generó sentimientos muy fuertes que hoy en día repercuten en tu presente. Por eso le digo eco, porque cada vez que llega una situación medianamente parecida, vuelve al presente. Y recordé, pensando en el pasado, que yo viví mucha violencia en mi familia, de parte de mi papá. O sea, estuve presente en momentos de violencia que él violentaba a otras personas, si bien a personas en la calle o a personas de mi familia. Yo, como era muy chico, no entendía lo que pasaba y me ponía a llorar y me ponía recontra re mal. Entonces ahí descubrí que yo tenía un dolor y que ese dolor y que esa angustia que me generaba ver una pelea era porque yo estuve presente en ciertas peleas. Y entendí que la raíz de esa angustia y de ese dolor que sentía cada vez que veía una pelea, que no es que quiero estar mirando peleas, ¿no? Pero si veía una pelea de boxeo, ponele, también me hacía mal. Entonces lo traté y empecé a perdonar a mi papá. Empecé a hacer como ese trabajo muy de a poco de ir soltando ese dolor y ese rencor que tenía hacia él por ese lado, porque podemos tener varios rencores hacia las personas y el rencor que yo le tenía a él en base a eso me generaba este sentimiento. Después puedo tener otros rencores con él que me generan otros sentimientos en otras situaciones de mi vida. Pero en esa situación yo lo pude perdonar y después yo puedo vivir tranquilo y puedo, por ejemplo, si alguien me viene a molestar o lo que sea, tipo reaccionar bien y no reaccionar con violencia, pero reaccionar bien, tranquilo, calmado y no paralizarme del miedo, no ponerme mal, no ponerme a llorar o lo que sea, ¿entendés? Puedo reaccionar conscientemente, siendo la persona que soy hoy. Y eso es lo más importante que tenemos que entender de perdonar. Obvio que siempre es recomendable tratarlo con un psicólogo, una psicóloga, un profesional de la salud mental. Pero bueno, yo lo gestioné de esa manera. Perdonar es soltar ese dolor que nos han causado y que seguimos sufriendo hoy en día. Es sanar esa herida que todavía está abierta. Es callar ese eco del pasado con amor, perdonando. Así que perdonate. Una recomendación es que te perdones y que perdones a los demás. No importa qué tan fuerte haya sido el dolor que te hicieron pasar o que hiciste pasar, te puedes perdonar. Para sentirte justamente perdonado, crece como persona. Así que nada, ese es mi consejito. Te mando un abrazo.